La entrevista del Telematutino 11, gente importante. A tratar temas importantes nos acompaña el licenciado Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y coordinador del equipo de voceros del proyecto del doctor Leonel Fernández. Coordinador nacional. Coordinador nacional. O general, es lo mismo. Buenos días, Domingo, un placer. Buenos días, buenos días. Saludos, Domingo. Jacqueline, saludos, Ramón, a las amigas y a los amigos que se dan cita con este telematutino, como lo hacemos nosotros también cada día. Pues un saludo ahora desde aquí, desde el inside, no desde el outside, ¿no? A sus órdenes. Domingo, ¿qué opinión te merece lo que todas las resoluciones ayer del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana? Que mucha gente especuló que se iba a tratar determinados temas, pero que la agenda fue dicha con antelación. Bueno, Ramón, excelente reunión la de anoche. Y siempre he dicho de manera pública que los que apuestan, siendo adversarios del PLD, a que en el PLD va a haber un cataclismo, una vez más se van a quedar pues soñando con una división en el PLD. Como el PLD sí, se van a quedar así porque no terminan de aprender y apuestan siempre a eso, y al final la inteligencia emocional puesta en evidencia, puesta en escena anoche, lo vio el país, vio a los dos líderes conversando fluidamente, y eso no fue nada más para la pose de las cámaras, sino que todo el trayecto de la reunión fue pues en un intercambio ameno y fluido, consensuando cosas positivas para el PLD como las de anoche. Por ejemplo, alguna gente no ha entendido y me han llamado para preguntarme desde anoche mismo que cómo es eso de que se abrió el padrón del partido. Esa pregunta nos la hicimos nosotros. Sí, es con el padrón de la Junta que vamos a escoger a los candidatos del PLD. Pues muy sencillo, pero al no conocerse lo que voy a explicar, por eso la confusión. Resulta que el padrón del Partido de la Liberación Dominicana ha estado cerrado desde el año 2007. Desde el año 2007, increíble, que fue el último proceso, ¿verdad?, en el que participó el presidente Fernández, sometiéndose al escrutinio de la militancia, proceso que ganó con un 72%. Pues resulta que hay una cantidad de comités de base que están conformados y que inclusive activa orgánicamente, pero sin oficialización, sin estar debidamente incluidos en el padrón. ¿Qué resulta con esos compañeros del PLD y compañeras que están ahí? Que debido a la ley 3318, la ley de partidos, no podrían ser candidatos, no tendrían derecho a ser candidatos, si no aparecen en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana, porque de acuerdo a esta nueva legislación, para ser candidato hay que pertenecer al partido por el cual se... Pero no hay que pertenecer varios años o un año. No, ya eso, según lo explica la ley, pues eso es estatutario, pero lo establecen los estatutos. En este caso, nosotros no tenemos ese límite estatutario, o sea, podrán participar una vez estén inscritos en el partido. Entonces estamos garantizando... Así que, perdón, si yo me inscribo ahora, puede ser ir a la candidato, primaria abierta. puede ir a las primarias abiertas en octubre, pero hay que hacerlo, obviamente. Lo pensaré, lo voy a pensar. ¿Lo va a pensar? Sería una buena opción, Jacqueline, ¿verdad? Claro, por lo menos para nosotros dos y para muchas otras gente que lo quiere a él, que lo aprecia y lo valora. Bueno, pues de eso se trata, posibilitarle a una cantidad importante de PLDistas que no están inscritos debidamente, que puedan formalizar esa inscripción. Simpatizantes. Bueno, gente que conquisten. Lo que pasa es que no propiamente esto se está haciendo para los simpatizantes, aunque obviamente le abre las puertas. Lo que nos preocupa es que una cantidad de compañeros que han estado con nosotros desde hace 12 años, pues atendiendo labores partidarias y a la espera de que se aperturara el padrón, que ellos, que ya son precandidatos inclusive, y que hay muchos que ya están haciendo campaña, que no pudieran participar. O sea, de eso se trata esto de aperturar el padrón. Eso no influye hacia el 6 de octubre, porque los 7.5 millones de dominicanas y dominicanos que están inscritos con derecho a voto
para las elecciones del 20, podrán participar escogiendo al presidente Leonel Fernández como candidato del PLD el 6 de octubre. El Comité Central solamente para designar la comisión electoral, la convocatoria del Comité Central. El Comité Central se convocó, como se hace siempre, con temas puntuales establecidos en el comité político. Entonces vamos a estar viendo la adecuación de los estatutos, que será en unos 11 o 12 puntos que formalmente la comisión que encabezó el compañero licenciado Ramón Monchi Fadul, pues ya presentó anoche en esta importante reunión del comité político, y entonces vamos a estar conociendo esa adecuación de los estatutos a la ley de partidos, y se destaca mucho un punto que en términos particulares, pues nosotros estaremos cumpliendo con algo que Juan Bosch siempre garantizó. Juan Bosch tenía muy claro el concepto de lo que es una verdadera democracia, y don Juan lo implementaba en el PLD. Juan Bosch se sometía al escrutinio cada 4 años de la militancia partidaria. Era el líder indiscutido. Sin embargo, se sometía a que las bases lo refrendaran o no. Exactamente. Cada 4 años. Nunca se le ocurrió a Juan Bosch esto de vamos a dejar a los miembros del comité político que ni siquiera se sometan a la base y vamos a ampliar el comité político a 5. Domingo, ¿y eso se ha tocado alguna vez? Internamente. ¿Alguien se ha atrevido, ha osado decir que los miembros del comité político deben ser sometidos al escrutinio de la base del PLD? Claro que sí, lo hemos planteado, pero hasta ahora no ha habido forma. Ahora, por ley... ¿Y por qué? Bueno, porque de repente se apoderó un concepto en la cabeza de algunos de nuestros compañeros que decían, pero este es el único partido que después que usted llega a general, corre el riesgo de que lo bajen a sargento. Entonces resulta que, óigame qué concepto. Pues son vitalicios. Entonces, ¿qué somos? ¿Una monarquía? Una monarquía. ¿Una monarquía? Entonces no, es una democracia. Entonces volvemos a ese origen, al origen en que cada 4 años todos los miembros del PLD deberán someterse al escrutinio de su militancia. Los miembros del comité central, los de los comités de base, los dirigentes intermedios y todos a partir de la ley. Eso se vio ayer, se va a hacer esa adecuación y entonces tendremos ya también establecido lo que será el Congreso nueva vez, obligatorio por ley cada 4 años. Se escogió también la comisión que deberá organizar todo lo que es el proceso de cara a las primarias del 6 de octubre. Esta comisión va a estar encabezada por el compañero Lidio Cadet, estará integrada además por la compañera Alejandrina Germán y el compañero Rubén Bichara. Hay 2 que ex oficio pertenecen a esa comisión, que sería la Secretaría de Organización, que ahora está ocupada interinamente por la compañera Miriam Cabral, y entonces el secretario de Asuntos Electorales, que actualmente lo es el compañero Danilo Díaz. El día 27 de abril escogeremos 4 miembros más para conformar esa comisión que se denomina electoral. O sea que esta reunión, Jacqueline, Ramón, amigas y amigos, fue una reunión de mucho aliciente ante la situación que se ve tensa por pronunciamientos públicos de actores del Partido de la Liberación Dominicana, y esta reunión se convierte en eso, en un aliciente para la militancia y en una preocupación para la oposición que está apostando a una división del PLD una vez más, y que cuando usted pone a depender su felicidad de factores externos, lo más probable es que usted termine siendo una persona muy triste. Domingo, ¿qué sigue en la agenda del Partido de la Liberación Dominicana? Lo que se resolutó anoche en esa reunión, ¿cuándo se va a evaluar y cuándo darán los próximos pasos? Porque hay plazos fatales ya para conformar y que todo siga en marcha con miras a la celebración de las primarias. Claro, este es un proceso que apenas inicia y obviamente deberá empezar a desarrollarse en los próximos días.
¿Qué sigue? La reunión del comité político del primer lunes de mayo, en donde ya definitivamente hay que tomar algunas decisiones que están sujetas, esas decisiones, a los plazos que se establecen en la ley de partidos. Ya en junio tenemos que definir las reservas de los cargos que el comité político, que la dirección partidaria, pues va a reservar de cara a las elecciones del 20. Eso hay que hacerlo ya para el 5 de junio y eso está ahí. Pero también hay que conocer lo que será las alianzas, cuáles partidos, porque hay que definir alianza pues al mes de junio también. Ya estos plazos. ¿Y será posible sin candidatura definir alianza? Bueno, el problema porque lo normal era que las alianzas se hacían después que se tenía el candidato presidencial. El problema es porque ¿quién va a hacer la negociación? El problema es que esta ley tiene una serie de entuertos que fue resultado de que ya hay que aprobarla, patria o muerte, porque nos interesa tal o cual punto. Aunque entonces, así es, los diseñadores de la misma, con la prisa, cometieron una serie de hierros que ahora se está viendo y que por eso esa ley ha sido atacada con 5 recursos importantes que pretenden anular algunos de los artículos de la ley 3318. Mientras tanto, eso es lo que tenemos y hay que cumplir con ello. Entonces, la agenda, Jacqueline, que hay que continuar es la que nos impone precisamente la ley de partidos. Pero en toda esa agenda hay una sombra ahí. ¿Cuál es? ¿Es reelección o no reelección, modificación o no modificación? Ya. Vámonos a una pausa comercial. Volvemos en unos minutos con el licenciado Domingo Jiménez. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Domingo Jiménez, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y coordinador nacional del equipo de voceros del precandidato presidencial, el doctor Leonel Fernández Reina. Justamente antes de la pausa, Domingo, sí, Ramón marcó la pauta de que todo estaba muy bien hasta que hay un tema que es el que no está definido aún y el que genera más pasiones. Y que pone los ánimos muy caldeados en el PLD y en algunos sectores también fuera del partido, y es el tema relativo a la reelección, la posibilidad de si va a la reelección o si no va. Es un tema que ya no le da importancia porque no debe ser, o ¿cuál es la posición de ustedes en este momento? Bueno, con relación a eso, vamos a decir que un axioma que fue puesto de moda en el año 2015, cuando empezó el debate si se reformaba o no la Constitución para permitirle al presidente Medina repostularse en el 16. Y ese axioma que hizo muy famoso, sobre todo el secretario administrativo de la presidencia y el ministro de Obras Públicas, ellos decían que el pueblo mandaba. El pueblo manda. Y bombardeaban a la opinión pública con una cantidad de encuestas que eran ciertas, donde la población decía que estaban de acuerdo con una nueva repostulación del presidente de la República y que se reformara la Constitución. Es decir, había una especie de licencia social para que el presidente Medina, que había en el periodo 12-16, pues conectado con el sentimiento popular y que la gente quería que él siguiera. Y entonces ellos les decían a todo el que se oponía en ese momento, el pueblo manda, miren las encuestas. Bueno, pues yo creo que lo propio hay que aplicarlo ahora, el pueblo manda. Y Gallup te dice en un 69% que el pueblo dice no a la reforma constitucional para establecer una nueva reelección. Y a César Richel, por mencionar a 2 de las más reputadas encuestadoras, pues te dice ahora recientemente, tan cerca como hace apenas 8 días, te dice 73%
de la población dominicana consultada señala que no a la modificación. Vamos a verlo por ahí primero, pero entonces vayamos a lo interno del PLD. No puede haber crispación y no debiera haberla, porque hay un compromiso de esos 34 que se reunieron anoche. Bueno, habían 4 excusas, se reunieron 30 nada más anoche, pero los 34 que conforman el comité político firmaron un documento, por Dios, un documento en donde se pactó la reforma del 15 para que el presidente se pudiera repostular, pero en donde se pactó también la realidad de ahora, del 2020, para que el presidente Medina no pudiera presentarse. Les cuento, y es bueno decírselo a la gente, y más en el Telematutino 11, que lo ve tanta gente, es bueno decir que el artículo 124 vigente hoy en la Constitución del 10, que fue modificada en el 15 por el presidente Danilo Medina, ese artículo 124 lo redactó nada más y nada menos que el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el compañero Reinaldo Párez Pérez. Pero no solo eso, oigan esto, que es más contundente todavía. El artículo 20, el 20º transitorio, como se le dice jurídicamente, ese 20º transitorio de la Constitución fue redactado por el doctor Reinaldo Párez Pérez, se lo llevó al presidente de la República, ambos artículos, que fue lo único que se tocó en esa reforma. El presidente de la República lo leyó, o los leyó ambos, y procedió a darle su visto bueno. Y ese fue el artículo pactado en el punto 1 de los acuerdos que suscribieron, que firmaron todos esos miembros del comité político. No ha variado uno solo 4 años después. Entonces, ¿cómo es que podrían ahora plantear el desconocimiento de esos artículos? Fíjense que ni le hablo de la Constitución, que la Constitución en este caso es un imperativo que definitivamente establece el límite al actual presidente de la República. Pero, una última parte, sí. La Asamblea Nacional de Delegados, reunida el 30 de agosto del año 2015 en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico de la República Dominicana. Ahí la dirigencia superior del PLD, constituida en Asamblea Nacional de Delegados, refrendó esos acuerdos que luego fueron llevados al Tribunal Superior Electoral. Entonces, no puede ser que ellos se desdigan todo, no puede ser que el presidente de la República, que nos juró en el año 2015, en esa asamblea a la que me refiero, el 30 de agosto del 15, nos juró que este sería su último mandato y puso a Dios como testigo, dijo, juro ante Dios como testigo. Entonces, no puede ser. La reelección, Ramón, lo crispa todo. La reelección en este momento es el único elemento perturbador en las aguas del Partido de la Liberación Dominicana. Domingo, ¿tú piensas que en un momento determinado, más temprano que tarde, ese tema será tocado en las altas instancias del partido, entiéndase el comité político y el comité central? Y digo esto porque mientras esto se debate, no solamente afectaría al Partido de la Liberación Dominicana para bien o para mal, sino que fuera de los que están indecisos o los que no pertenecen a ningún partido, son actores observadores de lo que está ocurriendo y también puede afectar en una u otra dirección. Es que eso no debe ser. Es que ya el comité político resolutó al respecto. Es decir, que ese tema no debe ponerse en agenda. Porque es que ese tema divide. Señores, y no es al PLD, es a la sociedad dominicana. Es que la sociedad dominicana se ha expresado, inclusive a través de sus organizaciones más representativas. Es que empresarios, religiosos, sindicalistas, sociedad civil, se han expresado diciendo no se debe tocar. En el 11, ¿cómo fue? Cuando le pedían a Leonel Fernández que modificara la Constitución, los 28 senadores, y hubo el tema de la firma, eso no se trató en el comité político. Fue un discurso del presidente donde él anunció que no iba a intentarlo. En el 2011, hasta se le entregaron, en marzo de ese año, en el Palacio de los Deportes, se le entregaron 2 millones de firmas
al presidente Fernández. En el 2011 había una doctrina jurídica socorrida por quienes querían que el presidente Fernández se presentara, que señalaba que no tenía impedimento el presidente Fernández, no había transitorio, que legal y legítimamente además estaba facultado para presentarse. Fue una decisión de Leonel. Leonel, con un sentido de lo que es el juicio de la historia, dijo: un tercer periodo, se me permita o no, esté constitucionalmente establecido o no. De hecho, el presidente Fernández entendía que no tenía un impedimento legal, porque él era de lo que avalaba la doctrina que señalaba que él podía presentarse. Pero dijo él, mutus propio, un tercer periodo genera fricciones, tensiones en la sociedad y en el partido, y no opto por él. Fue una decisión personal. Y estos 2 millones de firmas que me entregan, lo pongo a disposición del PLD. ¿Para qué? Para endosársela a quien sería su candidato presidencial y a los senadores que fueron al Palacio. Y le dije, varios de los que están ahí, casi los mismos, sí, los mismos, fueron y le dijeron, mire, presidente, aquí. Y el hombre, con ese respeto al juicio de la historia, les dijo a los senadores, no. Y también recurrió a lo de que un tercer mandato podía ser traumático para la sociedad dominicana y para el partido mismo. Y optó mutus propio, como lo hizo en el año 98, cuando nada más y nada menos que el doctor Balaguer le dijo, un presidente que no aspira a reelegirse no mereció ser presidente. Y él le habló del juicio de la historia y le dijo que no. Y el presidente Balaguer le dijo, usted será culpable de que manos inexpertas que van a meter al país en una catástrofe puedan dirigir y enturbiar el país. En eso el doctor Balaguer fue profético, porque efectivamente el gobierno 2000-2004 metió en un descalabro a la República Dominicana, pero independientemente de eso, la Constitución debe ser respetada. En el 11 lo rechazó y no lo llevó al comité político, porque no era menester llevar eso al comité político. Y sencillamente el 8 de abril, dentro de 6 días, se van a cumplir precisamente 8 años de que el presidente Fernández le habló al país y les dijo que no optaría por un mandato presidencial, tercer periodo de manera consecutiva. El presidente Fernández está en lo correcto en este momento de la historia, está del lado correcto de la historia, del lado de respetar la Constitución, hacerla respetar y fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Muy bien, buen cierre con brocha de oro de Domingo Jiménez. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Tremendo jefe de los voceros. Gracias, Jacqueline. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de una actividad que ya es una tradición, una actividad del Patronato Nacional de Ciegos. Estamos en unos minutos conversando sobre ese tema.